Konnichiwa mina. これは丸ごと A に千秋2の第1課ですね。はい。Muy bien. Ahora estamos iniciando el segundo nivel, o el segundo volumen, mejor dicho, del Marugoto A2. Estamos en Marugoto A2, volumen 2. Y precisamente vamos a iniciar con la lección número 1 del libro. Entonces, sin más que agregar por el momento, vamos a iniciar. Hajimemashou. Ok, この練習はいい名前ですね。いい名前ですね。はい。Es un buen nombre, ¿no? Entonces, aquí tenemos como siempre una pequeña imagen que nos ayuda a ilustrar pues un poquito de lo que veremos en esta lección. Vemos aquí que la mujer en la izquierda dice Onamae wa, Onamae wa, ¿cuál es su nombre? Ishikawa Ichiro desu. Ichiro wa ichibanme no musuko to iu imi desu. Okay. Ishikawa Ichiro desu. Soy Ishikawa Ichiro. Ichiro wa ichibanme no musuko to iu imi desu. Ichiro significa el primer hijo, ¿bien? O significa, tiene el significado de el primer hijo. Entonces, vamos a ver principalmente esta pequeña forma, ¿no? De Toyu Imides. Ahorita vamos a abordarla, ¿no? Y aquí vamos viendo abajo precisamente. De manera muy resumida y muy sintetizada lo que vamos a ver. Aquí dice, Ichiban no musukoto yu imides. Vamos a aprender a decir el significado de los nombres o de una palabra en específico, no necesariamente de los nombres. Si va Saitama to iu tokoro, un lugar llamado Saitama. También vamos a aprender a decir los nombres de los lugares. Y por último, Senshu watashi ga katta hon. O sea, el libro que compré la semana pasada. Entonces lo que vamos aquí, lo que vamos a ver aquí es especificar algo dando un poco más de información. Y ahí entre paréntesis dice modificación nominal, que es normalmente lo que decimos que es modificar un sustantivo, normalizando un verbo para poder utilizarlo como una característica. Bien, entonces vamos a iniciar. La primera forma que vamos a revisar es un sustantivo seguido por to, yu, imi. To, yu, imi. Donde imi, tal cual, significa significado, ¿no? Significado. Hi. Entonces, nosotros sabemos que comúnmente en Japón, pues los nombres son escritos en kanji, ¿no? Todo esto tiene un motivo de ser. Entonces, los nombres escritos en kanji pueden tener diversos significados dependiendo de los kanji que compongan el nombre, ¿no? Y pueden ser expresados utilizando esta expresión, ¿no? To, yu, imi. To, yu, imi, que sería como decir, significa, ¿ok? Significa, tal cual. Que el sustantivo significa algo. Bien, entonces, todos los elementos que se encuentran detrás nos sirven como la explicación del significado de algo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, algunos ejemplos. Ichiro wa ichibanme no musuko to iu imi desu. Ichiro wa ichibanme no musuko to iu imi desu. Aquí dice que Ichiro significa primer hijo, ¿no? Estamos dándole un significado a lo que tiene wa. Y lo que va antes de to, yu y mides y después de wa es lo que va a darle sentido a esa palabra, no le estamos dando su significado. Otro ejemplo, vamos a ver aquí abajito, el segundo dice Yuko wa yasashii ko to iu imi desu. Yuko wa yasashii ko to iu imi desu. Dice, Yuko significa hija amable. Donde yasashii ko es el hija amable y cuando estamos expresando o estamos aclarando un significado, pues tenemos to, yu y mides para eso, ¿no? Bien, continuemos con el tercero. Shizuka wa shizuka na hito to yu imi desu. Shizuka significa persona tranquila. Y por último tenemos Tokyo wa
Higashi no Miyako to yu imi desu. Tokyo wa Higashi no Miyako to yu imi desu. Que Tokio significa capital del este. Muy bien. Entonces, para eso nos sirve el to yu imi desu. La siguiente forma o la siguiente expresión que vamos a revisar es to iu tokoro, que en significado es bastante parecido. No es igual, es bastante parecido al to iu imi desu, ¿no? Mientras que el to iu imi desu era sobre el significado de algo, el to iu tokoro nos sirve para dar el nombre de un lugar. Y este se utiliza cuando hablamos del nombre, puede ser de una ciudad o de una compañía con la que consideramos que con quien nosotros estamos hablando, pues no está del todo familiarizado, ¿no? Entonces detrás del nombre o el lugar, mejor dicho, después del nombre o el lugar, o de la empresa, o de el- cualquier lugar que queramos nosotros hacer la referencia, colocamos to iu tokoro. En algunos casos podemos hacer especificaciones distintas, pero vamos a ver los ejemplos. Si nos fijamos aquí, el primero dice Saitama to iu tokoro ni sundeimasu. Vivo en un lugar llamado Saitama. Saitama to iu tokoro. Un lugar llamado Saitama. Ni sundeimasu. Vivo. Vivo en un lugar llamado Saitama. ¿Bien? Y les comentaba yo hace un momento que podíamos hacer un cambio el cambio de tokoro por algo específico. Por ejemplo, aquí abajo tenemos Takahashi-san wa JF Jidosha to iu kaisha de hataraite imasu. Takahashi-san wa JF Jidosha to iu kaisha de hataraite imasu. Donde en vez de tokoro estamos haciendo aquí la especificación de kaisha, que kaisha, pues si recordamos, significa empresa. Entonces estamos diciendo que el señor Takahashi trabaja o está trabajando en una empresa llamada JF Jidosha. E igual este tokoro no solamente puede tomar pues el equivalente a kaisha, sino que también podemos utilizar otros nombres de lugares como koen, gakko, machi, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de lugar que pueda ser expresado, ¿no? Entonces, esto es to iu tokoro. Conforme la siguiente expresión que vamos a revisar es esta, que es una forma ordinaria, la forma futsu, seguida de un sustantivo, donde pues esta construcción gramatical se va a utilizar cuando queremos especificar de qué tipo es el objeto, que tenemos aquí mono, el objeto, la persona o el lugar, ¿no? Objeto, mono, persona, hito, o lugar, basho. De sobre los que queremos hablar, ¿no? Entonces, la información que sirve de explicación aparece detrás de mono, hito o basho, ¿no? Como lo hemos visto previamente en lecciones anteriores. El tiempo verbal puede variar dependiendo de si se trata de un hecho que sucedió en el pasado o si tiene un lugar habitualmente en el presente o de si ocurrirá en el futuro, ¿no? Sabemos que en el japonés el tiempo gramatical recae sobre el verbo. Entonces también sabemos que dichos tiempos gramaticales, dichas declinaciones de tiempo en los verbos, tienen su equivalente en la forma futsu, en la forma ordinaria, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos casos. Ejemplo, el primero de aquí arribita. Vamos a marcar aquí con morado. Dice, Senshu katta hon wa Nihon no shousetsu desu. Senshu katta no, sumimasen. Senshu katta hon wa Nihon no shousetsu desu. Dice, Senshu katta hon, el libro que compré la semana pasada. Senshu katta, que compré la semana pasada. Hon, el libro.
el libro que compré la semana pasada. Tenemos que pensarlo al revés de como nosotros normalmente lo pensaríamos en el español. Entonces, Senshu katta hon wa Nihon no shousetsu desu. Dice que el libro que compré la semana pasada es una novela japonesa. Tsugi. Tanaka-san ga yoku kaimono suru mise wa Yeyefu Supa desu. Ok, aquí estamos hablando ya un poquito más extenso y un poco más compleja nuestra oración. Un poco más inclusive complejo lo que caracteriza en este caso al lugar que es la tienda. ¿Qué es lo que caracteriza a la tienda? Dice, Tanaka-san ga yoku kaimono suru. Es la tienda, o sea, es donde el señor Tanaka suele hacer las compras, donde a menudo hace las compras. ¿Ok? ¿Dónde es el que a menudo hace las compras? En la tienda, Mise-wa. La tienda donde el señor Tanaka suele hacer las compras. JF Super des. Es el super JF. Bien, estamos aumentando en complejidad las características que pueden, pues, definir o que pueden describir a un sustantivo. Y por último, vamos con la tercera oración, que tenemos aquí nuestro sustantivo, que lo conocemos de memoria, que es hito, que dice, Saito-san ga senshu party de atta hito wa Yamada-san no tomodachi desu. Ok, bien. Lo que está en azul al inicio, Saito-san ga senshu party de atta. Que el señor Saito conoció la semana pasada en la fiesta. Y sigue Hito, la persona. Entonces, esto termina conformando un sujeto o un tópico principal, que es la persona que el señor Saito conoció la semana pasada en la fiesta. O sea, estamos dándonos cuenta que una oración completa prácticamente, como nosotros ya sabemos estructurarla, pueden cambiar el verbo al final de la oración, obviamente ya sabemos, a futsu o ordinario, y ahora eso puede pasar a ser una característica de un sustantivo. En este caso, Saito-san ga senshu party de atta es prácticamente una oración completa, pero al ponerlo en forma ta, estamos cambiándolo a ordinario y ahora puede describir a un sustantivo, donde el sustantivo es hito. Saito-san ga senshu party de atta hito wa, la persona que el señor Saito conoció la semana pasada en la fiesta, Yamada-san no tomodachi desu, es un amigo del señor Yamada. Bien, se vuelve un poco más extenso. También, por ejemplo, aquí tenemos otras expresiones. Senshu katta mono wa shigoto de tsukau mono desu. La cosa que compré la semana pasada, Senshu katta mono wa, es un artículo para usar en el trabajo. Shigoto de tsukau mono desu. Hai. Aquí estamos utilizando ya dos sustantivos siendo modificados por verbos. Otro, Senshu katta mono wa heya ni kazaru mono desu. La cosa que compré la semana pasada, Senshu katta mono wa, es un artículo para adornar la habitación. Heya ni kazaru mono desu. Muy bien. Y con esta explicación de modificadores de sustantivos utilizando verbos, estaríamos terminando la explicación de la primera lección de Marugoto A2, volumen 2. Y sin más que agregar por el momento, owarimashou, arigato mina y mata ne, ganbatte mina, ganbatte.